misericordia, Señor, porque no hay nadie como tú. Oramos tu gracia, tu favor, tu benevolencia para con nosotros. Sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos a toda verdad. Amado Dios, Padre eterno, en el nombre de Cristo, ayúdanos. Dirígenos en tus formas, en tus maneras, para caminar en las maneras correctas, como tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a continuar hablando de la fe. Estamos hablando del tema, el camino de la fe. ¿Recuerdan? Es importante que estén teniendo anotaciones para ir avanzando, y las anotaciones son para que en su casa ustedes puedan estudiar de alguna manera conforme Dios les guíe y Dios les dé claridad, ¿verdad? Porque Dios también puede darles claridad a ustedes, no más a mí. Entonces, a través de los apuntes, ustedes los estudian en la semana. Tenemos dos reuniones generales más, y así es una casa de paz, ¿verdad? O específicamente la casa de paz que yo imparto, digo esa, ¿no? Porque son los temas que yo llevo en línea, ¿verdad? Por ejemplo, el domingo estamos hablando de salvación, y hace 30 y tantos domingos que estamos hablando de gracia. Los miércoles, y hace 20 y tantos miércoles que estamos hablando de la fe. Y en Casa de Paz ya tenemos no sé cuántos martes que estamos hablando acerca de las verdades vencedoras, específicamente de los llamamientos del Espíritu, ¿verdad? Entonces es importante para que puedan estudiar, puedan Dios darles claridad y puedan crecer en esas maneras, ¿verdad? Aleluya. Bueno, estamos hablando del tema del camino de la fe. Hablamos como primer aspecto la confesión de la fe. Hablamos que la confesión no es hablar por hablar. Di conmigo, no es hablar por hablar, sino la confesión de la fe es hablar la palabra. En las generaciones que estamos viviendo, tristemente, se hace mucho hincapié en muchas maneras, en muchos grupos, específicamente a las declaraciones, a los decretos, y a no sé cuánta basura que no sirve de nada. Yo les pongo un ejemplo a tono de burla, pero en realidad, en lo absurdo. Fui a Altasia y vi un BMW. Ya ven que en Altasia, al lado de Chilis, siempre hay dos BMW, o hay un carrito, son chiquitos, bonitos, ¿cómo se llama? Mini Cooper, ¿va? Y es un BMW por lo regular, y fui y le puse las manos, le puse los pies, porque ven que dice la Biblia que todo lo que tocara la planta de tus pies era tuyo. Entonces fui y le puse la planta de los pies y declaré, decreté, establecí, até, desaté, y por el dedo de Dios, por el dedo del apóstol, por el dedo de E.T., como le faltó. Porque E.T. le hace así, ¿no? Una escena. Yo creo que esa es la clave, no de E.T. Y pues no tengo el BMW, porque no es la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Hablar la palabra. Y la palabra, dudo mucho que haya un versículo que nos vaya a decir que Dios nos va a dar un BMW. Y no porque Dios no te vaya a prosperar. Eso es otra cosa muy diferente, porque le atribuyen poderes mágicos a la declaración, y eso lo hace mucha gente que sencillamente es una holgazana y un parásito que no quiere trabajar en diferentes maneras para que Dios le provea, y de manera mágica quiere obtener algo. Y la Biblia dice que Dios va a proveer y va a bendecir la obra y el fruto de nuestras manos, ¿verdad? Bueno, entonces Abraham habló la palabra, y nosotros tenemos que hablar la palabra. Yo te ponía el ejemplo cuando oramos por enfermos, hablamos la palabra de fe, que por su llaga hemos sido curados. Hablamos la palabra de fe, que por la llaga de Jesucristo la persona es sana, ¿verdad? Si no usan sencillamente términos de declaro en el nombre que es sana, no es bíblico, pero confesamos la palabra. Número 2, hablamos del conflicto de la palabra, de la fe, perdón, el conflicto de la fe, donde hablábamos de que Abraham siguió creyendo en la promesa de Dios, aun y cuando la esperanza natural se había acabado, porque la fe espiritual nunca se acaba, pues nos conecta con la eternidad. El cuerpo de Abraham y de Sara era viejo, la matriz de Sara estaba muerta, todo era imposible en lo natural. Del mismo modo, en tus circunstancias, cuando se han ido cerrando todas las puertas y parece que todo se ha acabado,
Necesitas decidir si Dios está sobre lo imposible y vencerás el conflicto entre lo que ves y lo que Dios dice. El conflicto estriba entre lo que Dios dice y lo que tú ves. Y tiene que ver específicamente con la relación con la palabra. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que Dios dice? Una de las maneras que vas a encontrar reposo es cuando tú puedes confiar plenamente en lo que Dios dice. Aunque las cosas no parezcan salir como tú piensas, o las cosas no salen como tú planeaste, Dios tiene un propósito, porque así su palabra lo dice. Y en esto podemos reposar. Uno de los 7 aspectos que nos permiten entrar en el reposo es fe en la palabra de Dios. A medida que la iglesia puede caminar en fe, la palabra de Dios se va a mantener en reposo. Tú y yo sabemos que reposo no es no hacer nada, reposo es movernos en la voluntad de Dios. Necesitamos paz para comprender la voluntad de Dios y reposo para movernos en ella y de esta manera vencer el conflicto de la fe. Gloria al Señor. Y número 3, el miércoles pasado hablamos de la consideración de la fe. Hablamos de que Abraham no consideró las cosas naturales que enflaquecen la fe, pero sí consideró la fidelidad de Dios. No solamente su vista no estaba puesta en su naturaleza, no solamente su vista no estaba puesta en que era viejo y su esposa entrada en años y su matriz estéril, así la Biblia lo dice muy claro, que la matriz de Sara era estéril, sino sencillamente no lo consideró. En pocas palabras, no le importó, porque él consideraba la fidelidad de Dios. Y esto tenemos que ser conscientes. En el punto 2, en el conflicto de la fe, lo que Dios dice. En el punto 3, la fidelidad de Dios a lo que Dios dijo. ¿Sí me explico? Y número 4, vamos a hablar hoy un poquito conforme Dios nos guíe y conforme Dios nos ayude. Es el cuarto aspecto del camino de la fe, la consistencia de la fe. La consistencia de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 20, por favor. Nosotros no celebramos nada de sería un reloj así como de ultratumba. Así como de la casa de los Monsters. ¿No cómo se llamaban? ¿Sí los Monsters cómo se llamaban? Dale Henry Monster. Los Monsters, ¿verdad? De Henry Monster Peñanito. No sé, no. Homero son los locos Adams, mija. Bueno, lo del Señor. Romanos 4:20. Cuando oí ese reloj pensé que iban a caer al feñique. ¿Es alfeñique? ¿Cómo? ¿Alfeñiques? ¿Alfiniques? ¿Alfeniques? Dejámosle en dulces. Dulces hechos con azúcar glass. Oye, me dice Keren hoy, me dice la maestra, la Miss, no me acuerdo cómo se llama, espero que no vea esta predicación, porque si no, no me acuerdo cómo se llama la Miss de Keren. Dice, iniciado ¿cómo se llama la Miss de Keren, Melissa? Elsa, Miss Elsa. Miss Elsa dice, iniciado su hija creo que se puso un poco triste porque no hizo alfeñiques. Bueno, eso. Es lo que Keren ya vio hablar con ella. Digo, ¿por qué estabas triste? Porque yo me quería comer los dulces, papi. O sea, no era hacerlos, no, papi, no me importa hacerlos, yo me los quería comer. Alfeñique. ¿Cómo? Alfeñique. Entonces, Keren estaba triste no porque no hizo alfeñiques, sino porque se quería comer los dulces. Y me chantajeó muy bonito y yo hablé con ella y le dije, mija, bueno, papi, ¿por qué ellos sí hacen alfeñiques y yo no? Bueno, porque ellos están celebrando algo que no existe, algo que está muerto, algo que está derrotado. O muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu galardón? Dice Habacuc. Entonces le expliqué y fue muy inteligente mi niña. Me dice, bueno, papi, ya que no puedo comer alfeñiques, cómprame un helado.
Bueno, mírala qué inteligente. No tuve que decir algo de Laos Holanda hasta que voy a tener internet para meterle algo a ver qué le digo, pero se la aventó muy buena. Y en un principio yo decía, bueno, tú puedes decir si tienes hijos pequeños, es que ¿cómo? ¿Qué va a pasar si no celebran? ¿Qué van a decir? Y si se burlan, y si no pasa nada. Nada. Cada año iba mi mamá a la escuela a decir que nosotros no celebrábamos eso. Estudié primaria, secundaria y prepa en la misma escuela, y cada año de primaria y cada año de secundaria iba mi mamá a recordarles que nosotros no celebrábamos eso. Y nunca celebré nada de los alfeñiques, jamás. Sí me llevé a comer 2 que 3, pero jamás celebramos absolutamente nada, y no pasa absolutamente nada, más que libramos a nuestros hijos de una festividad totalmente pagana, ¿verdad? Dios es un Dios de vivos. No sé si este año vaya a hablar de eso, pero no creo. Voy a seguir hablando acerca de los textos controversiales, pero solamente voy a hacer una mención. Un día que Dios me dé gracia, a ver si para la semana impía vuelvo a enseñar respecto a las tradiciones y vuelvo a enseñar respecto al Día de Muertos, específicamente qué implica y qué implica esa fiesta pagana americana de los celtas. Si quiera mencionar esa palabra depravada. Pero bueno, vamos a continuar con la consistencia de la fe. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó. Di conmigo, tengo que leer bien, porque cambia el contexto. Te conté la vez de que fui a cierto lugar y estaba un hermano dirigiendo la alabanza y estaba muy emocionado, estaba muy contento porque ese día había un invitado y ay, cuidado. Es el hermano que dijo, ya llegué, y papá de Elliot para acá. El domingo no les dije, pero acuérdenme de lo que estaba diciendo ahorita. No les dije, pero ya encontré específicamente que es totalmente satánico el de las chivas. Ahí va, ahí les va. ¿Cuál es el símbolo de las chivas? Un macho cabrío. Y toda la referencia al macho cabrío en el Nuevo Testamento específicamente se refiere al anticristo. Al anticristo. Entonces todo lo que le vayan a las chivas a partir de ahora considérense totalmente anticristo. Pero clásico, ¿no? Entonces, nadie mete a león y se meten ellos, como nadie los junta. Pero bueno, estaba en cierto lugar, estaba en Centroamérica y estaba un hermano y estaba diciendo la alabanza, estaba muy contento porque ese lugar dice que nunca ha habido un mexicano por esos lugares. Y yo sí fui. Y dice, hermano, estaba muy contento y estaba leyendo uno de los salmos, no recuerdo específicamente cuál, pero dice, hermanos, hay que alabar al Señor con salterio, hermanos. Y empezaron todos a brincar y a dar salterio al Señor, pero no tiene nada que ver con eso, es un salterio, es un instrumento musical con ciertas especificaciones, entonces por eso hay que leer bien. Entonces imagínate, si leo mal yo este versículo, está hablando, fíjate, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, cambia todo el contexto. Si te fijas, porque está hablando referente a la fe, no a la fe mía, sino a la fe de los héroes de la fe. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Ahora, di conmigo, no dudó. Ahora nota esto, menciona estos dos verbos, parecieran muy similares, pero uno lleva al otro. No dudó por incredulidad. Los dos más grandes ataques o los dos más grandes dardos que el enemigo lanza sobre la mente del cristiano, Pablo dice en Efesios capítulo 6, dice que levantemos el escudo de la fe para que resistamos ¿qué? Los dardos del enemigo. Pero dice dardos, el enemigo. Dice una palabrita ahí. Dice una palabrita, Efesios 6, los dardos de fuego del enemigo. Entonces, bueno,
la canción va a explicarte por qué fuego, pero lanza los dardos, y uno de esos dardos que van a causar un efecto en la mente, escúchame bien, en el corazón y en la mente son estas dos cosas: duda e incredulidad. El enemigo va a poner duda sobre lo que Dios dice, sobre lo que Dios hace, sobre lo que Dios dijo. Y lo vemos en la historia, ¿no? Hablo de ciertas cosas, hago referencia. En los 80 sacaron un libro muy famoso, se llama Caballo de Troya. Hoy ya está, 9 libros, si no mal recuerdo. El último es, no me digan, pero es Canaán, de JJ Benítez. Y muchos le hicieron caso, yo me aventé 3 y la verdad me gustaron porque de una forma literaria, pero era totalmente un absurdo querer comparar esos libros con la Biblia. Y muchos lo dudaron. En los 70 se hizo una película que hicieron temblar a muchos, que se llamó El Exorcista. ¿Ya la vieron? ¿No? Bueno, esa película del Exorcista, con la protagonista Linda Blair, a muchos los asustó y no, es que el diablo es poderoso. Se empezaron a levantar grupitos satánicos. Pero no es otra cosa que una exageración, porque muchas cosas de los que hace esa muchacha en actuación no se puede hacer. No se puede, es una tontería mentirosa. No pueden girar la cabeza, porque si gira la cabeza, ¿qué pasa con el cuerpo? Pues se quebra el cuello. O sea, eso no se puede. Yo recuerdo que fui a cierto lugar en el sur del país y, mano, acompáñanos a orar por un endemoniado. ¿Sí? Y he orado al Señor y yo tenía testimonio en mi corazón de que esa era una muchacha. Y te voy a contar 2 rápido. Esa muchacha no estaba endemoniada. Y fuimos al mediodía, no me acuerdo. Y fuimos y estaba encadenada la muchacha, con vestidos así medio desquebrajados, desvencijados. Y el pastor, pues, salga la familia y más nos quedamos tú y yo. Me quito el cinto y, como ya que soy medio simpático, me quito el cinto y le iba a dar un cinturonazo y se lo di, bien dado. Y cuando le iba a dar el segundo, dice, no estoy endemoniada. Es que yo libero a cinturonazo. ¿Qué había pasado? La muchacha había quedado embarazada y la estrategia que había dicho era que le iba a decir a sus papás que un demonio la había embarazado, porque creían en esa estupidez que se llama incubos y cóncubos o cubos o no sé qué tontería. Es increíble la ignorancia. Y el otro, como este ya me había salido bien, mano, profesor, sí, ya llevaba mi cinturón bien puesto. Y quedamos llegando a un lugar y el cuate estaba encadenado y estaba así y no hizo ningún movimiento y de repente levanta los ojos. Job Rodríguez, siervo del Dios Altísimo, ¿a qué has venido? Me guardé el cinturón. Este sí hay que aplicarle el fuera. Oh, man, cuando dijo eso a mí se me puso la piel, pero ¿para qué te digo? No, y vino la fe, no, hombre, cuál mango, se me puso la piel, pero de gallina, pero sabroso. Y como en ese lugar están acostumbrados a que cómo te llamas, y que por qué entraste, y que por dónde entraste. Imagínate si era un homosexual y no quiero saber por dónde entró. Y nada más oramos y 5 minutos salió esa cosa, se acabó el problema. Pero no acuerdo por qué te estaba diciendo esto, por qué salieron los endemoniados. Pero nota esto, tú y yo tenemos que estar plenamente confiados por los dardos, confiados en la palabra, porque la duda crea incredulidad. Y a veces se enseñan cosas que no tienen nada que ver, que solamente enseñan dudas. ¿Sí me explico? Solamente se enseñan dudas. Y las dudas producen incredulidad. Yo te enseñé diciéndolo de JJ Benítez, y hace como 10 años salieron unos libros de creo que es americano, inglés, no sé, acuérdenme, Dan Brown, con Código Da Vinci, y Infierno, el complot. Ese no era el complot, este sí era el complot. Y pusieron en tela de duda también la palabra.
Y a lo largo de la historia, que encontraron tantos libros del Mar Muerto en Egipto, si no mal recuerdo, los libros del Mar Muerto, muy famosos en los 40, que hace poquito salieron a la luz, y que son el Evangelio de María Magdalena, que son el Evangelio de San Andrés, son el Evangelio de Santo Tomás, y que no sé cuánta cosa, y siendo honesto, ya los leí, y todo así con una sola palabra, cómo hacer pedazos esas mentiras, con una sola, bueno, no una palabra, sino me refiero con un solo pensamiento. Aproximadamente Pedro, porque está el Evangelio según San Pedro, no el bulevar, ni lo que estás pensando, Machuca, de San Pedro, porque dije San Pedro y te brillaron los ojos. Ah, no es a Don Pedro, ¿ah? Pero dije, Dios, que le hablaban todo. Murió en el año 100 más o menos después de Cristo, un poquito antes. Esos libros se escribieron 700 años después de Cristo, número 1. Y número 2, esos libros se escribieron en esenio, un lenguaje totalmente desconocido de los tiempos de Jesús. Es un absurdo que sean originales. Y un análisis lógico y sencillo. Se escribieron 8 siglos después. Totalmente absurdo que María Magdalena haya vivido tanto. Y lo que es todavía más absurdo, que lo hayan escrito en un lenguaje totalmente desconocido para ellos. Como si, por ejemplo, cualquiera de nosotros hacemos un libro y lo queremos escribir en checoslovaco, cuando ni siquiera Checoslovaquia ya existe. ¿No me cacha? Totalmente absurdo. Bueno, pero ¿cuál es el tinte de esto? Poner en duda la palabra de Dios, poner en duda la palabra de Dios, poner en duda la nueva onda mesiánica. Jesús no se llama Jesús, se llama Yeshua Kamashiach, y ahí anda, ¿no? Yeshua Kamashiach, y sienten ahí que entiendan. ¿Cuál es el fundamento que tenemos para la voz de Dios? ¿Ah? La Biblia. Esta Biblia y este libro dice que mi maestro, mi Señor y mi Mesías se llama Jesús. Y se acabó. Y se acabó. Y se acabó. ¿Sí me cacho? Pero el síndrome de todo eso es poner un dardo de duda. Y tú y yo no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que entre una duda en nuestro corazón respecto a la veracidad y a la certeza de la palabra. Un día que Dios nos dé gracia, voy a enseñarte acerca de la certeza de la palabra de Dios desde la perspectiva literaria, filosófica y todo, pero un día que Dios nos dé gracia. ¿Cuál es el primer ataque que hacen los ignorantes? Pero es que la escribieron hombres. Pues sí, pero hombres inspirados por Dios. ¿Y tú cómo sabes? Porque Dios es todopoderoso. Y porque la Biblia es congruente desde el primer versículo de Génesis hasta el último Apocalipsis. Y todo tiene que ver absolutamente, desde el primer versículo hasta el último versículo, con Cristo. Absolutamente. Aún en lo que llaman errores, tiene que ver. ¿Ya te enseñé el error de doctrina Neva? ¿Ya te dije? ¿No? A ver, vamos un par de Génesis. Génesis 2, versículo 15. Mucha atención aquí, no está el pizarrón y no va a pedir que lo traigan. Un domingo con el pizarrón los explico, así que mucha atención por favor para que no se pierda. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios al hombre. ¿A quién le dio la orden Dios? Esto es muy importante, estos detalles son muy importantes, que lo leemos y no los sigamos. Dios le dio la orden ¿a quién? Que se llamaba. Nota esto, antes de pecar Adán es un tipo de Cristo, Eva es un tipo de la iglesia. Noten esto. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De todo qué? Más del árbol, ¿sí ya les dije eso? ¿Ya les dije que hay 3 árboles? ¿Sí? Y ya les dije que Eva dijo que no lo tocaran y que... bueno. Los que no se lo saben, pues lo siento.
¿Vuelvo a repetir? ¿Quién lo sabe eso ya? A ver, levante la mano. No, pero que lo haya enseñado aquí. Aquí. ¿Los demás no? No, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿A quién ya se lo enseñé eso? Bueno, donde quiera que sea. Levanta la mano, bonito. ¿Los demás no saben ni de qué estoy hablando? ¿Sí o no? A ver, ahí va pues. Otra vez, Génesis. Génesis capítulo 2. Muchas gracias, Pedrosa. Esta vez no te voy a decir amor, porque ya... Aunque no vino Will ni Pedro, pero todos no. Gracias, Jesús Pedrosa San Vicente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Di conmigo, de todo árbol. Pero va a poner una excepción. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cuál es el árbol que no se va a comer? De la ciencia. Del bien y del mal. Vamos a entender que había tres tipos de árboles en huerto de Edén. Número 1, el árbol delicioso a la vista, que ese es un alimento para el cuerpo. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que es un alimento para el alma. Y el árbol de la vida, que es un árbol que alimenta el espíritu. Ahora, y nota esto, el árbol de la vida tiene una semejanza con Cristo. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal con la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando tú comes del árbol de la vida, que es Cristo, vas a poder comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y vas a poder ser santificado, que es la palabra. Pero bueno, es otro tema. Entonces, de la ciencia del árbol del bien y del mal, ¿no? ¿Cuál es la única indicación que Dios dio? No comer, porque el día que de él comieras, de cierto morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate, cuando Dios le dio la orden a Adán, todavía no llegaba. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, bla, bla, bla. Ok, versículo 9, 2.9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Punto y coma. También, ¿cuál? Que está. Y aquí están los tres árboles. El árbol bueno y delicioso a la vista, bueno para comer, para el cuerpo. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que es para el alma. Y el árbol ¿del árbol de la qué? No, de la vida. De la vida. ¿El árbol de la vida dónde está ubicado? En medio del huerto. Ok, entonces eso es muy trascendental. ¿El árbol de la vida está ubicado dónde? En medio del huerto. El árbol delicioso a la vista pues estaba en todos lados. El árbol de la ciencia del bien y del mal no nos dice dónde estaba. ¿O sí? ¿Por qué digo que el árbol delicioso a la vista estaba en todos lados? Porque es lógico. Estaba lleno el huerto de manzanas, de duraznos, de todos los árboles así, fruta. ¿Verdad? Pero el árbol de la vida ubica geográficamente dónde estaba. En medio del huerto. ¿Cuál árbol? Del bien y del mal, de la vida. No, a ver otra vez. De la vida de la ¿Cuál árbol está en medio? El árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal no nos dice su ubicación. El árbol delicioso a la vista, pues la lógica dice que estaba en todos lados. Ok, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: no, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primera mentira. Dios jamás dijo eso. Dios dijo todo lo contrario. Nota esto. Versículo 16. 2.16. Génesis 2.16. Fíjate. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, fuerte. Otra vez. 3.1.
Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: primera mentira. Nota esto, Satanás siempre va a entrar con mentira. El error de doctrina tiene que ver con la versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pues del fruto del árbol que está en medio. Hasta ahí. Del fruto del árbol que está ¿dónde? En medio. ¿Cuál es el fruto que estaba en medio? El de la vida. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. ¿Es verdad? No dijo del bien y del mal. ¿Notas? Y Eva le echa arena, le pone un granito. Y es que la mujer le dice, ay, se sueltan hasta la seta. Nomás Eva. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni. ¿Cuándo Dios dijo eso? ¿Cuándo Dios dijo que no lo tocara? Pues es lógico, hermano. No, mango. Dios no dijo. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces ya la serpiente entró en la mentira, porque Eva cayó. Sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Nota esto, el error de doctrina comienza cuando la palabra de Dios es total tergiversada. Nota esto, el diablo fue astuto, habló del árbol, pero había tres. Del árbol que está en medio jugó. El árbol del medio es el árbol de la vida, es Cristo. ¿Sí cachas ese aspecto? Entonces, uno de los ataques que el diablo trae a través de la historia es la veracidad de la palabra. Y si en algo tú y yo podemos confiar plenamente es que esta palabra es Dios mismo. En cierto país había cierto mover y se acabó, se extinguió porque la gente empezó a decir algo que si tú lo analizas, salud. Como que hasta me emociona para comprar. Ya llegaron, ya están aquí. Y no Sergio el bailador, sino los tamales. Y nota esto. Siempre el ataque es esto, pero en algo tenemos que confiar. La palabra es verdad y la palabra es certeza. Yo te dije, comenzó cierto mover de Dios y se extinguió porque empezaron a decir esto, que si tú no lo analizas, pues tú dices, tienes razón. Empezaron a decir, Dios es más grande que su palabra. Y si tú analizas esto y tú dices, bueno, pues sí, Dios es más grande que todo. Dios es omnipotente, Dios es Señor. Pero eso, hermano, es una herejía. El hecho de decir que Dios es más grande que su palabra es una herejía. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser más grande que sí mismo. Y esta palabra es Dios. Esta palabra es Dios. Es Dios hablándonos. Es Dios dictándonos. Es Dios dictaminándonos. Es Dios guiándonos. Es Dios dirigiéndonos. Es Dios estableciendo. Es Dios hablando. Es Dios dirigiendo. Es Dios mismo. ¿Y me cachas? La palabra es Dios. La palabra es Dios. Y Dios no puede ser más grande que sí mismo. Porque esto se toma con ligereza. Entonces vamos a enfocarnos a Dios. Y como Dios es más grande que su palabra, hagamos a un lado. ¿Notas cuál es el espíritu de eso? Y no, Dios nos libre. Ahora, entonces, Abraham, nota esto, 3 cosas hizo. 1, no desconfió. 2, no claudicó. Y 3, Abraham no echó marcha atrás. Estamos hablando
del cuarto aspecto del camino de la fe, que es la consistencia de la fe. Abraham no desconfió. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, y confió y caminó, no claudicó, no regresó, no se derrotó. No pasaron ciertos 15 años, 19 años y digo: no, Señor, ya tardaste en tu promesa, me voy a regresar a Mesopotamia, me voy a regresar a Ur de los Caldeos porque tú vas a tardar en cumplir tu palabra. Él se mantuvo en la promesa, no se echó atrás. Ahora, ¿por qué la fe tiene que ser consistente? ¿Por qué tiene que haber una consistencia de la fe? Porque la fe no se puede alterar. En la fe no hay variación, en la fe no hay fluctuación. En la fe ni siquiera se debilita. La fe sigue igual que al principio, porque la fe persevera hasta alcanzar lo prometido. Por eso nuestra fe no debe de alterarse, no debe de variar, no debe de fluctuar, no debe de debilitarse, sino debemos perseverar hasta alcanzar lo que Dios prometió. Hoy en tiempo es más difícil que nunca porque estamos en la generación del ya. Clic y sale una pantalla. Como aquella señora que te he dicho que oraba al Señor: Señor, dame paciencia, pero la quiero ya. No es así. Dios cómo va a desarrollar la fe a través de los tratos personales. Gloria a Cristo. Hebreos 6:12, por favor. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 12 al 15. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron. Nota esto: heredaron una promesa, porque muchos de ellos no heredaron el cumplimiento. Dios le dio una promesa a David que levantaría un templo, pero él nunca lo vio con sus ojos naturales, porque ¿quién lo levantó? Salomón, el hijo de Betsabé. 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, dice la versión 60, alguien que tenga la versión 60, con paciencia alcanzó promesa. La consistencia de la fe te va a llevar a esperar con paciencia. Pareciera redundante esperar con paciencia, porque pareciera que por sí mismo el esperar implica paciencia, pero no. Ahí habemos algunos que esperamos, pero somos extremadamente desesperados. Cuando veníamos de la playa, que cada 5 minutos era: ¿ya llegamos? ¿Cuándo íbamos? Perdón. ¿Ya llegamos? No queremos. Ya llegamos. No queremos. Ya llegamos. Si te callas te compro un helado. No es cierto, hasta ahorita se me ocurrió eso. Como diría, ya merito. Karen tenía 2 opciones: esperar o esperar. Porque por mucho que se desesperara y llorara y hiciera berrinche, iba a obtener 2 cosas: una tunda mía y un regaño. Pero eso no iba a adelantar el que llegáramos antes, ¿o sí? Tú tienes 2 opciones: o esperas o esperas. Pero la manera correcta es conforme hayas desarrollado tu carácter. Aprender a esperar con paciencia, o esperando como niño chiquito. Por eso es la consistencia de la fe. Esperando con paciencia, sabiendo que Dios es fiel y que Dios va a cumplir su palabra.
Dios va a cumplir su palabra. Hoy vi un reportaje, leí en el portal de History Channel que en el año 2136 viene un meteorito que posiblemente va a colisionar con la Tierra y que dicen que muchos le atribuyen que es el meteorito que habla Apocalipsis. Yo les hice ahí un comentario y que están equivocados, porque según mis cálculos, y si mis cálculos no me fallan, ese meteorito va a caer como entre 30 y 35 años, no en 136. Cuando Anthony Hopkins dijo, el mundo se va a acabar como en 1000 años, pues yo puedo decir que el mundo se va a acabar en 500. ¿Quién de nosotros va a estar? Un meteorito va a venir en el año 2130, el que dije. ¿Quién va a estar? Pero eso va a ser mucho más adelante de lo que ellos creen. Mucho más adelante. Hay 2 meteoritos que van a caer en la Biblia. Uno no dice la Biblia cómo se llama y el otro sí. ¿Se llama? ¿Alguien dijo? Ágil, que caerá y amargará las aguas. Ahora, varios héroes de la fe se murieron en la raya, creyendo. Efesios 4:13. Efesios capítulo 4. ...13 y 14 dice... hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4, 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que... Y Abraham, la consistencia de la fe nos va a enseñar a no fluctuar. Nota esto. El versículo dice, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? ¿Qué es fluctuante? Pero no solamente cambia de lugar, sino cambia de estado de ánimo. Hoy cree, mañana no. Hoy dice, sí Señor, tú me escuchas, tú estás conmigo, yo creo que tú eres bueno. Y mañana, tú nunca me escuchas. Es más, ni siquiera sé si estás o no estás. Es la fluctuación de la fe. Y la consistencia de la fe nos lleva, al tener la confianza y la fidelidad de la palabra, a que nuestra fe no sea fluctuante. Para que no seamos niños fluctuantes. ¿Quiénes son los que están fluctuantes? Los niños. Ahora, específicamente no se refiere a los niños de edad, sino se refiere a los niños en Cristo. Porque desde este capítulo y un poquito antes, hasta Hebreos nos habla constantemente de niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina. Bueno, pero dice, fíjate, el versículo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo, ¿qué? Es decir, por ejemplo, viene la onda de G12 y ahí van todos los G12. Viene la onda de los encuentros y ahí van todos los encuentros. Ahí va la onda esta, ahí van todos a hacer eso. Ahí va la onda esta, ahí van a hacer esto. Ahí va la onda ahora de las campañas evangelistas, ahí van a hacer todos conmigo. Por ejemplo, hace 1 año o 2 años vinieron a unos coreanos, no sé si alguien supo, o no sé cuántos años, sí, como 2 años, unos coreanos a hacer campañas evangelísticas y se hizo un evento a nivel ciudad que organizó la Alianza de Pastores, a la cual no tengo el orgullo de pertenecer, y específicamente porque no me interesa. Hicieron un evento y que todos se van a unir y se van a ganar 20,000 almas en un fin de semana. Y salió el primer problema. Alguien levantó la mano y dijo, ¿y quién se va a llevar las ovejas? Y yo, bendito sea el Señor que yo no me escribí con esos chinitos. Dios los bendiga, qué bueno que vinieron, Dios les multiplique, les haga sus gastos, pero yo no me meto. Porque no es la manera correcta, hermano. Sí es la cosa correcta evangelizar, pero no es la manera correcta.
como lo que me decían hace poquito que fue lo de la marcha, esa de pro de la familia. Ahí van todos vestidos de blanco, todos ellos, a marchar, porque que vamos a la marcha. No, sí, hermano, no, ¿a qué? Pues si quieres ve y cánsate. No es la manera. ¿Sí me explico? O sea, no es la manera. Ahora, dice Pablo, no sean llevados por doquier por todo viento de doctrina. Entonces, si el niño es llevado por viento de doctrina, la Biblia nos enseña que va a haber vientos de doctrina. Pero la Biblia no nos dice que el problema es que haya vientos de doctrina. El problema es que los cristianos se dejen llevar por los vientos de doctrina. Y nos dice cuál es el origen de los vientos de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nota esto. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando, ¿en qué? En amor. Gloria a Cristo. Nota esto. Primero te dice, a ver, tenemos una visión. ¿Cuál es la visión? La estatura del varón perfecto. Cuando hay unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Que es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, este punto lo vamos a alcanzar hasta que estemos con Él. Aquí no lo vamos a alcanzar. Versículo 14. Para que ya no seamos niños, o sea, no te está hablando que no vas a dejar de ser niño cuando alcances la plenitud, sino vas a dejar de ser niño en el proceso de alcanzar la plenitud. Nota esto. Vamos a dejar de ser niños no cuando alcancemos la plenitud estando con Cristo, sino vamos a alcanzar la plenitud en el proceso de alcanzar la plenitud mientras estemos en la tierra. Para que ya no seamos niños llevados por doquier por todo viento de doctrina. Y te dice, porque usan estratagemas de hombres, filosofías de hombres, mentalidad de hombre, engaño de hombre, para engañar, empleando con astucia las artimañas del error. Error, ¿cuál error? Error de doctrina, error de visión, error de camino, error de vida. Y el versículo 15 te dice, ¿cómo no ser engañado? Sino que siguiendo ¿qué? ¿Cuál es la verdad? Cristo. Y Cristo nos revela la verdad en la Biblia. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Traducido al mexicano, la versión Jova Blau. ¿Cómo vamos a estar sin fluctuar y no ser llevados por doquier, por todo viento de doctrina, establecidos en Cristo, en su palabra? Y ya. Pueden venir corrientes filosóficas. Pueden venir situaciones. Pueden venir pensamientos. Pueden venir circunstancias. Puede venir lo que venga. Pero nosotros estamos fundamentados en la palabra. ¿Y me cachan? Yo te decía hace unas semanas la declaración que hizo Barack Obama, que en 120 días, el 20 y tantos de febrero, se espera una tormenta solar y esperan estar listos. ¿Qué va a pasar? Nada. Y si pasa, pues, que pase. Pero nosotros firmes ¿en qué? En la palabra, en la palabra, en la palabra, en la palabra. El cielo y la tierra pasarán. Para mi palabra, dice el Señor, no pasará. Dice Apocalipsis, los cielos serán, o sea, van a pasar cosas, pero no es una palabra, tranquilo, ¿verdad? Hebreos 10:23, vamos a terminar. Mantengámonos firmes. ¿Cómo? Sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Y te dice, ¿por qué te mantengas firme? Porque fiel es el que prometió. Porque no prometió un ser humano. Porque la Biblia nos enseña que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fiel es el que prometió. Fiel es. Entonces,
Venga la guerra, vengan las situaciones, vengan las circunstancias, vengan las filosofías, vengan los pensamientos, vengan los engaños, vengan las artimañas, vengan los dardos, mantengámonos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Pero ¿cómo me mantengo firme? Creyendo la palabra, porque fiel es el que prometió. Hebreos 11:13 dice, al 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La consistencia de la fe te va a dar un pensamiento que te va a conectar con la eternidad, a saber que la eternidad es mayor y más grande que lo que podemos vivir aquí. Pablo dice, porque la tribulación pequeña que estás pasando no se compara con el peso de gloria que viene una vez que estemos con Cristo. Alguien puede vivir toda su vida sufriendo, pero por mucho va a vivir 90 o 100 años, los que son muy longevos, un poquito más, casos muy raros. Pero la eternidad, ni siquiera alcanzamos a comprender la noción de lo que eso implica. Millones y millones y millones y millones y millones de siglos, y ni siquiera estamos empezando. Billones y billones y billones y billones de siglos, y ni siquiera estamos empezando. Trillones y trillones y trillones de milenios, y ni siquiera estamos empezando. Terminemos, Santiago 1. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Viento, ya sabemos qué es viento. ¿Cuál es el viento? El error de doctrina. Dice Cacho, para que no sean llevados por el viento, o sea, no sean llevados por el error de doctrina. Versículo 7. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pues claro. ¿Por qué? Porque tu fe no puede ir más allá del conocimiento de la palabra. Alguien puede decir que yo tengo mucha fe, hermano, pero solamente vive en Juan 3:16, el Salmo 91 y el Salmo 23. Ese es su grado de fe, un grado de fe muy pequeño. Porque el nivel de fe va directamente relacionado con la palabra. Nadie puede tener más fe que el nivel que tenga de la palabra. Nadie. ¿Quieres que tu fe crezca? Vive la palabra, cree la palabra, memoriza la palabra, y tu fe va a crecer. La Biblia dice que la fe viene por él y el oír de la palabra. La palabra está relacionada, o la fe está relacionada directamente con tu nivel en la palabra de Dios. Ora a Dios, dile: Señor, dame una asignación mayor en tu palabra, que pueda leer más, que pueda comprender más. Dame claridad para que mi fe crezca. Pero queremos todo fácil por estratagema de engaño. Yo te podría decir: hermanos, ¿cuántos quieren fe? Sí, pasen y voy a orar y voy a imponer mis manos y su fe va a crecer. No es cierto, es error, es estratagema de hombre. ¿Para qué? Para tenerlos engañados. Mejor vamos a lo que es real. Tu fe va a crecer a través de la palabra, no a través de que yo te imponga manos. Cuando tú escuchas la palabra, tu fe crece porque estás escuchando de la palabra. Por eso necesitamos palabra, palabra, palabra para que nuestra fe crezca. Y termina el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabes por qué a veces no te va bien? Porque eres medio bipolar. Ahí dice, el hombre, ¿y eso qué es? Pues como que le anda pedaleando la bipolaridad. El hombre de doble ánimo
Pastor, ¿por qué Dios no me bendice si ya hice todo lo que usted dijo? Pues checa tu ánimo. Checa tu ánimo. Ahora, y no me refiero a que, por ejemplo, sería absurdo decirte, hermano, tú nunca te vas a entristecer. Porque te vas con condenación, porque recibes noticias que te entristeces, ¿sí o no? Pablo dice, entristecido pero no derrotado. Te dan un diagnóstico no agradable, pues sí te agüitas o no te agüitas. Te entristeces. Te da para abajo. Pues vas a la palabra y pues que te dé para arriba. ¿Sí me explico? Los doctores a todos quieren matar. Sí. Es un negocio, nada más que de los únicos que hablan mal es de los abogados. Pero los doctores también hacen negocio. Un día me caí centonazo y tenía un año de que me habían operado y me desangré. Y fui a ver al médico y el médico me dice, ¿te tengo que operar? Pero usted me dijo que para que me operara tenía que tener ciertas características. Pues sí, pero te voy a operar para ver qué tienes y a ver. Quería otro videíto. Voy con otro médico antes de que me operaran la segunda vez y tenía un absceso y él me lo revienta y me dice, si no te opero hoy, te mueres. Dije, no, esa ya me la sé. Voy con un médico que no gane más o gane menos y me opera. Me fui al hospital regional. Y gracias a Dios se abrió puertas que me abrieron una eminencia. El director de cirugía ambulatoria, que es una especialidad bastante rara. Y no voy a decir porque va a ser de que me operaron y que no es nada simpático. Y fui y ya me checa y me dice, bajas el pantalón. ¿Te pasó lo mismo, mamá checa? Porque te reíste. Y yo le dije, doctor, pues ni un cafecito, ni una florecita, ni un te quiero. Y se falta. Y sí le dije, soltó la carcajada. Y me dice esto, fíjate, me dice, tranquilo. El que sabe, con B. Y no toca. Y me ve. Que no había mucho que ver. Subas el pantalón. Venga en 15 días. ¿Qué? Sí, ya te dijeron que si no te operan hoy, mañana te mueres. Vente 15 días. Y fui en 15 días y me trajo 3 meses. Y me dijo, no, ya te voy a operar porque no me estoy haciendo batallar y esto no cierra espontáneamente. Te voy a operar, te opero el lunes. A las 7 de la mañana, si alguien sí se está muriendo, verdaderamente te esperas. Pero vas a salir caminando. Y Dios obró. Pues si le hubiera hecho caso al primero o al segundo, me operan, me bajan billetico, 25 varos, y no quedó bien. A los meses tengo un problema y voy con el mismo doctor. Y como yo estaba desesperado porque se pone uno medio mal, y le doy una hermana que no te puedo atender hoy, que te puedo atender hasta mañana, porque me atiende en su consultorio, lo que me cobre, dale, con billetes. Y fui a su consultorio en médica campestre y me revisa y me dice, te tengo que operar. Y dice, no, pero tú te operas en el hospital, ¿verdad? Sí. No, tómate este medicamento, que no se te quita. Así como te lo estoy diciendo. Agarré mi ropita. Sí, la primera fue en centro médico. Entonces, en muchas de las ocasiones de los dictámenes que te digan médicos, son negocios. En vez de que le creas al negocio, obviamente hay otras situaciones donde te tienen que operar, o sea, también no me malentiendas, yo llevo 2 operaciones, 3, una no te voy a decir de qué, y 2 operaciones, porque ya era así como tenía que ser. Pastor, pero a mí me dijeron que si iba al médico era pecado, pues te vieron la cara. No es cierto, Dios no está peleado con la ciencia médica, Dios les dio la sabiduría. Y en lugar de orar, yo oré, Señor, sáname, y no me sanó, pues fui con el médico. Y ya estando en el quirófano, Señor, yo te pido que uses las manos de este cuate para que me opere bien. Y ya. Y me operó bien, gracias a Dios. Yo se lo recomiendo, ojalá que no lo ocupe. Si me cachas lo que te quiero decir. La circunstancia venga o no venga, confía en la palabra. Y si te van a meter cuchillo, no hay bronca, confía en la palabra. Y si te dan un diagnóstico que no es muy bueno, confía en la palabra.
Porque Dios te sana a través de la operación de un milagro, o Dios te sana a través de la intervención de la ciencia médica. ¿Cuántos tienen más de 40 años? O sea, ¿pero por qué se voltean a ver? O sea, ¿cuántos tienes más de 40 años? No, tú, o sea, no veas a los demás. O sea, no, yo no. No se preocupen, están en la edad de la paz. Pastilla para esto, pastilla para esto. Una reunión decía la imagen, reunión de los chicos malos, y se ve puro viejito, malos de la próstata, malos del riñón, malos de... No te preocupes, confía en Dios. Confía que hay un pacto del Calvario, que es sanidad divina. Bendito sea el Señor. ¿Ven? Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, bendito seas. Damos gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu benevolencia. Gracias por tu amor. Gracias porque tú estás con nosotros. Y gracias, Señor, porque en un ratito más va a ganar el AME. En el nombre de Cristo. Amén.